Muy buenas y bienvenidos a otro capítulo de Salitre en Vena. Normalmente los podcasts suelo sacarlos los viernes, ya que había cogido como costumbre que sea así, sacarlos lunes, miércoles y viernes. Pero voy a andar probando un poquito qué días tenemos un poco mejor de audiencia y básicamente para que la gente no se despiste y pierda el feeling del podcast y los disfrute los días que lo vaya a escuchar. Entonces, por esto es por lo que este podcast en vez de viernes saldrá sábado, un poco por analizarlo, ¿no? Y ver qué tal. En el podcast de hoy vamos a hablar de algo que en mi caso me encanta, que es analizar, ¿no? Fases y un poco lo que puede hacernos mejorar en paddle surf, en rendimiento y en eficacia. Y una de ellas es bastante técnica, es la cadencia de la remada. Vamos a explicar un poquito qué es la cadencia de la remada, las fases que tiene, el recorrido que estamos remando, para que conozcáis un poquito los nombres básicos y un poco las variables del rendimiento durante la palada que puede hacer que cambie esta cadencia. Además, os propondré un poco entrenamientos que solemos hacer nosotros en Be-Water para un poco conseguir mejorar o por lo menos ser conscientes de esta cadencia que llevamos. Dicho esto, vamos a hablar un poco de las fases de la palada para que estéis situados por lo menos en cada uno de los puntos en los que nuestro cuerpo o remo va a hacer algo. El primer punto sería distinguir entre la fase acuática y la fase aérea. Como podéis llegar a entender, la fase acuática es todo ese recorrido en el que el remo está dentro del agua y la fase aérea todo este recorrido en el que está afuera. Dentro de cada fase tenemos diferentes puntos. Vamos a empezar por la fase de agua. El primer punto es la entrada. Es ese momento en el que nuestra pala entra limpia al agua. Ya el segundo es el agarre, que es donde nos comenzamos a apoyar sobre la pala. Aquí es un poco complicado distinguir entre entrada y agarre, ya que si hacemos una remada técnicamente bien ejecutada, la entrada debería entrar fina al agua, es decir, no debería salpicar agua y no debería juntarse con el agarre. Es un poco complicado el saber distinguirla, ya que una es la encargada de cortar el agua para que la pala entre perfecta hidrodinámicamente al agua y el agarre es el primer apoyo que haremos muscular sobre la pala una vez metida ya dentro del agua. La siguiente fase ya sería la tracción, en la que aplicaremos una fuerza al remo para nosotros avanzar hasta que el remo llegue a la perpendicular, es decir, hasta que llegue más o menos a nuestro lado. Lo siguiente ya sería el empuje. Es ese momento en el que vemos que ya nos vamos a poner rectos y empujamos la tabla hacia adelante. Y ya lo siguiente sería el final, que sería ese momento justo en el que yo giro un poquito el remo para sacarlo del agua. Eso técnicamente se llama repaleo y nos da equilibrio o puede corregir la dirección de la tabla justo ese instante antes de salir la pala del agua. Y ya por supuesto tenemos la salida de la pala del agua, que es ese momento en el que ya levantamos el brazo hacia arriba y sacamos la pala del agua. Ya en la fase aérea tenemos el recobro, que es ese momento en el que yo ya voy a llevar el remo hacia adelante, y el ataque, que es ese momento en el que yo, me quedo como en posición para bajar la pala. No vamos a profundizar demasiado en estas fases, ya que en otros podcasts hablaremos un poquito más de cada una de ellas para intentar mejorarlas de forma aislada. Una vez dicho esto, vamos a hablar sobre la cadencia. La cadencia se refiere al ritmo de nuestra remada, es decir, las veces en las que vamos a completar un ciclo entero de fase acuática más fase aérea. Vamos a poner un ejemplo claro de la cadencia sobre diferente gente que practica paddle surf, ¿no? Una baja cadencia normalmente se lleva en etapas iniciales donde no tenemos muy buen equilibrio y entonces está un poco comprometida esa velocidad en la que yo estoy remando el agua y ya no de forma intencionada, sino un poco por necesidad, porque no tengo otra, llevo un ritmo un poco más lento de remada.
Y bueno, pues podemos encontrar en competiciones o sobre todo en atletas jóvenes una cadencia bastante más alta, en la que vemos que el deportista pues rema de una forma mucho más rápida entre palada y palada. ¿Qué es lo mejor? Bueno, dependerá de muchos factores. Al final tenemos un montón de variables en el rendimiento de la palada que van a hacer pues que ésta tenga un número determinado de paladas por minuto. La primera variante que podemos encontrar sería la longitud de la palada. Cuanto más lejos me voy de mi cuerpo hacia delante de la tabla, pues más larga va a ser y probablemente menos paladas por minuto podría hacer. Otra variante que podemos encontrar, la intensidad. Al final, si yo ejecuto con demasiada fuerza en una palada, es muy probable también que mi cadencia baje y además me fatigue con mucha más rapidez. Otra puede ser que las fases de la palada pues no las tenga dominadas y en alguna de ellas tenga un poco de ralentización o pierda un pelín más de tiempo del que debería. Y otra variable puede ser el cambio de manos, el cual si no lo tengo muy practicado pues también pierda algo más de tiempo. Ya una variable externa podría ser el remo, el cual pues no sea del material que debe. Es decir, si yo tengo un remo de plástico o de fibra que pesa algo más de lo normal, pues esto evidentemente ralentizará un poquito la cadencia en la que yo puedo remar. En cambio, si los remos son un poco más avanzados, son de carbono y son más ligeros, pues esto va a hacer que la velocidad sea evidentemente mucho mayor. También influye el ancho de la pala, es decir, a más superficie de pala, probablemente menos cadencia pueda hacer a más tiempo y viceversa. Si yo tengo una pala más finita, pues esta va a hacer que yo tenga un mejor rendimiento en cadencia. Al final tenemos que pensar que la cadencia es algo que nos puede hacer una aproximación a nuestro ritmo y evidentemente si consigo meter más cadencia con la misma fuerza, correré más. Tampoco tiene que quitarnos el sueño esto, ya que la mayoría de competidores se suelen mover entre 55 y 60 paladas por minuto e incluso hay muchísimos que reman por debajo y evidentemente hay otros que reman por encima, pero la media suele andar entre 50 y 60 paladas por minuto y llevan ritmos y velocidades muy altas. Una prueba que os propongo al final es medir vuestra cadencia. Intentad dentro de un tiempo limitado hacer un número de paladas y esto hará que seáis conscientes de vuestro número de paladas y en sí de vuestra cadencia. Yo normalmente hago test de 2-3 minutos y divido el número de paladas entre los minutos que he hecho. Esto hace que tengamos una orientación en un poco más espacio de tiempo del número de paladas. Si hacemos una prueba demasiado corta, podemos mantener un ritmo alto de cadencia que no es nuestro ritmo real. Y bueno, si metemos más de 5 minutos ya nos iremos a demasiados números de palada y podemos perder la cuenta demasiado fácil. ¿Para qué sirve saber y ser consciente del número de paladas? Si tenemos un día de mar plano, no hay nada de viento y todo funciona y está perfecto, evidentemente esto no va a condicionar demasiado que yo sepa remar con más o menos paladas. Pero si tengo una variación sí que es bastante importante. Normalmente con condiciones tranquilas solemos llevar unas paradas más lentas, digamos, ¿no? Y no hace falta llevar un ritmo demasiado alto ya que la tabla desliza y nosotros pues podemos mantener un ritmo más relajado. Pero si tenemos más viento y queremos ir en contra de él, pues evidentemente nuestra cadencia tiene que aumentar para que pues nuestra tabla no pierda aceleración. Un entrenamiento que os propongo para que consigáis conocer y ser conscientes del número de paladas que podéis dar en un minuto es intentar hacer en un tiempo X, a mí me gusta que sea en un minuto, un número de paladas. Me gusta entrenar mucho, imaginad, en un minuto hacer 30 paladas. La siguiente serie intentamos hacer en un minuto 80 paladas. Vamos probando entre 30 y 100 paladas al minuto para ir
probando los diferentes ritmos, las diferentes paladas dentro de X tiempo. Ya os digo, en mi caso me gusta que sea en 1 minuto, para primero tener las sensaciones en las que yo, si tengo una cadencia baja, necesito que técnicamente la remada sea perfecta para que mi tabla deslice bastante, y viceversa, necesito hacer una cadencia muy alta y tener esa sensación de haberme pasado y que el ritmo cardíaco, digamos, mis pulsaciones sean demasiado elevadas, y ya veréis que se nota mucho. Para que os hagáis una idea, lo que os digo, una persona en competición suele llevar entre 50 y 60 paladas. Alguien un poco más conservador, que quiere llevar un ritmito tranquilo, salir a pasear, pues puede andar entre 45 o 50 paladas por minuto. Chavales jóvenes que reman un poco más alegres rondan las 60-65 paladas por minuto. Campeonato de sprint, que es algo que a mí me encanta, se está yendo a 100-120 paladas por minuto. Además, os recomiendo que lo probéis porque a nivel de entrenamiento anaeróbico, a nivel de entrenar, digamos, nuestro sprint como en tierra, de correr rápido, es una sensación que, bueno, en mi caso, como os digo, me encanta. Y bueno, poco más. Espero que hayáis entendido el concepto de cadencia y que lo podáis aplicar en alguna de vuestras sesiones para intentar, pues, ser conscientes del número de paladas que dais al minuto y que sea un objetivo más en vuestra progresión en paddle surf, para que en un futuro, pues, sepamos si hemos mejorado nuestra velocidad de palada o si ha empeorado, que es poco probable si solemos remar de continuo. Espero que también que os sirva este entrenamiento en el que vamos probando minuto a minuto diferentes tipos de paladas y que os sirva en vuestra planificación. Y bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo.